Nos encontramos aquí para discutir y argumentar sobre nuestro tema de hoy, los géneros literarios y cuál es el mejor de entre todos. Nos concentraremos en 4 géneros, el didáctico, dramático, lírico y épico, y cada uno será desarrollado por su respectivo exponente. Hoy nos encontramos con Edgar Allan Poe, Homero, William Shakespeare y Clark Aldrich, quienes nos honran con su presencia hoy. Cada participante tendrá cierto tiempo para responder a mi pregunta y dar sus argumentos sobre por qué su género es el mejor y exponer sus puntos de vista. Cada uno contará con una réplica por pregunta. Mi nombre es Armando Peña y seré su anfitrión y moderador en este espacio. Sin nada más que agregar, comencemos. Hoy nos encontramos con Edgar Allan Poe. Buenos días. Con Homero. Buenos días. Con Clark Aldrich. Buenos días. Y con William Shakespeare. Buenos días. Es un honor tenerlos hoy a todos en este programa. Cada participante tendrá cierto tiempo para responder a mi pregunta y sus argumentos sobre por qué su género es mejor y exponer sus puntos de vista según lo que yo pregunte. Esta primera pregunta es para los 4 y comenzamos con el señor Shakespeare. Señor Shakespeare, levante la mano. ¿Quién es usted? Nací el 26 de abril de 1564 en Stratford, Inglaterra, y soy un dramaturgo, poeta y autor. Interesante. Señor Homero, levante la mano por favor. ¿Quién es usted? Nací en la actual Smyrna, Turquía, en el siglo IX a.C. y soy un autor. Oh, interesante. Señor Aldrich, levante la mano por favor. Mi nombre es Clark Aldrich, nací el 3 de enero de 1976 en Washington DC y soy un escritor. Y al señor Edgar Allan Poe, levante la mano. Mi nombre es Edgar Allan Poe. Nací el 19 de enero de 1809 en Massachusetts, Estados Unidos. Soy escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Esta siguiente pregunta también va para los 4 y comenzamos. ¿A qué género dramático representa? Comenzamos por usted, señor Shakespeare. Dramático. ¿A qué género representa usted, señor Homero? Épico. ¿A qué género representa usted, señor Aldrich? Didáctico. ¿Y a qué género representa usted, señor Poe? Yo represento el género lírico. Díganos, ¿de qué índole son sus obras, señor Shakespeare? Las nuestras tratan de tragedias, comedias y dramas. Señor Homero. Usualmente temas ficticios. Me especializo en la epopeya. Interesante. Señor Aldrich. Motivadora educativa. Y señor Poe. De terror, escuela gótica y relato detectivesco. Díganos, señor Shakespeare, ¿cuáles son sus obras más populares? Pues una de las obras más populares que tengo son Romeo y Julieta, Otelo y Hamlet, entre otras. ¿Usted, señor Homero? La Ilíada y la Odisea y Malquites. ¿Usted, señor Aldrich? Mi libro. Aldrich, una disculpa. Mi libro, no se preocupe. Mi libro, Las simulaciones del aprendizaje futuro y las reglas insubordinables. Interesante. Señor Poe. Mis libros son El gato negro, El corazón del autor y El escarabajo de oro. Y pues, ya que ustedes nos explicaron a qué género literario representaban, queremos que nos den un concepto más desarrollado de este. Esta siguiente pregunta va para los 4. ¿En qué consiste su género literario? Empezamos con usted, señor Poe. El género lírico es un género en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona o objeto de inspiración. Oh, muy interesante. Señor Aldrich. Mi género es el didáctico. Entonces eso significa que es aquel que tiene la función de otorgar un aprendizaje y una enseñanza mediante un proceso reflexivo. Ya por hecho consta de varios subgéneros. Mi trabajo caería en el subgénero del tipo ensayo. Para usted, señor Homero. El género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva desarrollados en un espacio de tiempo determinado. No se apure, señor. Ya sabe, son cosas que pasan, no pasa nada. Seguimos con el programa y por último, en esta pregunta, señor Shakespeare. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Como sabemos que ustedes no fueron los únicos precursores de sus géneros literarios, me interesa a mí saber quiénes más estuvieron presentes en la historia del género. Esta pregunta va para los 4. Aparte de usted, ¿quiénes fueron los principales autores de ese género? Comenzamos con usted, señor Poe. Como muchos conocerán, a lo mejor ya conocen a Pablo Neruda. Una de sus obras es Si tú me olvidas. También está la señora Gabriela Mistral con Noche de Metales,
Y uno conocido es Mario Benedetti con su obra Por Siempre. Oh, me parece muy bien. Señor Aldrich, su turno de responder la pregunta. ¿Quiénes fueron los principales autores de este género aparte de usted? Uno de ellos sería mi viejo amigo David Attenborough, que con su obra El planeta viviente. Y otro de ellos sería un buen colega, Valentín Balvin, con su buenísima obra Álgebra elemental. Pregunta para usted, señor Shakespeare, la misma. Aparte de usted, ¿quiénes fueron los principales autores de este género? Esquilo con su obra Agamenón y Sófocles con su obra Edipo Rey. Muy interesante. Señor Homero, misma pregunta para usted. ¿Quiénes fueron los principales autores de este género? Virgilio con la Eneida y Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia. Claro, estos autores, entre muchos otros, que fueron los compositores de este género. Dejamos por un lado la teoría y nos vamos al debate, a la opinión personal y comenzamos. Para los cuatro quiero que me expongan su postura definida de por qué su género es el mejor y vamos a comenzar al azar. Comenzamos con Homero. Bueno, yo considero que mi género épico es el mejor ya que ha tratado temas ficticios. Esto lo hace más interesante para el lector. Atrapa a los lectores para que van a seguir leyendo este tipo de historias. Entonces, ¿usted sugiere que un mundo fantasioso es la base para mantener al lector concentrado en la lectura? Exactamente. ¿Desarrolla la imaginación, no creen? Sí, yo creo que eso ayuda mucho. Me parece algo muy interesante. Señor Shakespeare, la misma postura, ¿por qué su género es el mejor? Yo lo considero debido a que con él te puedes expresar de mejor manera tus emociones y tus sentimientos en las obras, así como tipo expresarte con el público. Entonces, ¿usted cree que la expresión de los sentimientos, al contrario de los mundos imaginarios, es lo que atrapa al autor? ¿Sí? Al lector, una disculpa. Señor Aldrich. Yo creo que mi género es mejor por su gran campo, su gran amplio campo que abarca, por ejemplo, los subgéneros, perdón, de el ensayo, la pistola, las fábulas, entre otros, claro. Creo que abarcamos un poco más de terreno que los demás y creo que como nuestro objetivo, como todo género literario, es dar una enseñanza, dar un mensaje al lector. Y creo que con nosotros es un poco más fácil y más seguro que los lectores pongan atención. Excelente, me parece bien que transmitir ese sentido de aprendizaje a través de la lectura. Entonces, ¿usted cree que la necesidad de aprender y la curiosidad es lo que atrapa a los lectores, al contrario de la expresión de emociones y los mundos ficticios? Exacto. Interesante postura. Por último, usted, esta misma pregunta, señor Poe. Yo creo que mi género sirve para poner tus sentimientos en la obra, ya que eso es lo que expresa, además de que es capaz de dejar un buen mensaje a la persona que lo lee. Entonces, ¿usted cree que su género es mejor que el del señor Shakespeare porque su corriente dejó un mensaje? Así. Me parece excelente. ¿Alguien tiene alguna retroalimentación o algún comentario sobre las posturas de los diferentes autores? Levanta la mano si alguien quiere opinar. Bueno, por lo que veo, nadie ha querido opinar sobre las posturas ajenas. Así que pues no nos queda más opción que continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran que es el género de menor importancia y por qué? Empezamos con usted, señor Shakespeare. Pues yo diría que el género de mi compañero Homero, debido a que pues debemos de centrarnos más en lo básico como los sentimientos y todo eso, y no irnos a un mundo fantasioso que posiblemente sea imposible lograr. ¿No cree usted también que algunos de los sentimientos son fantasiosos? Pero yo pienso más que sería mejor el realismo, algo que posiblemente nunca exista o que no te dé tiempo a vivir eso y quedarte con las ganas de aquello. ¿Algo que decir respecto a, señor Homero? Todo de nada. Está bien. Y pues, precisamente, señor Homero, ¿cuál considera usted que es el género de menor importancia y por qué? Bueno, a comparación de mi compañero Shakespeare, yo considero que el género dramático es el menos relevante, ya que este trata temáticas de los sentimientos y es algo que se ve casi que a diario en cada persona.
y pienso que esto no lo hace nada extravagante y hasta cierto punto aburrido. Está insinuando que porque busca expresar sentimientos es una corriente básica. Sí, eso considero yo. ¿Algo que decir? No. Señor Aldrich, su opinión, ¿cuál considera que es el género de menor importancia y por qué? A diferencia de ellos, yo considero que el género, no con menos importancia, sino un poco menos de sinceridad, por así decirlo, sería el género de aquí mi compañero Homero. ¿Por qué? Ya como dijo mi compañero anteriormente, vivimos en nos plantea una fantasía que tal vez podamos llegar, pero tal vez no. Esa esperanza a veces es buena para las personas, pero a veces es mala. Y creo que no hay nada, y como nosotros planteamos cosas fijas, cosas que sí se pueden lograr, cosas verdaderas, no creo que sea algo bueno para el lector, para que se pierda en ese mundo y no pueda vivir en el mundo de afuera. ¿Algo que decir, señor Homero? En esta ocasión sí, y quisiera mencionarle que mayor de mis historias no son algo que deban creer que existe o que sea verdad, sino solo entretenimiento. Y no quisiera exponer de otra forma que solo llamarlo entretenimiento. Señor Aldrich, ¿no cree que esa lectura desarrolla la imaginación y nos hace pensar diferente? Depende del punto de vista donde lo veas. Me parece bien su postura. Por último, señor Poe, emita un juicio. ¿Cuál es el género de menor importancia y por qué? Yo creo que el género con menos relevancia, al igual que mi compañero Homero opinó, creo que es el de drama, el dramático. ¿Por qué? Pues porque sí, es verdad que te puedes expresar en eso, pero más sin embargo no deja un mensaje y tampoco es un relato basado en la historia, como el de mi compañero Homero, tampoco es un educativo como el de mi compañero Aldrich. Y por eso creo que es el de menor relevancia. Me parece un gran argumento el suyo particularmente. Sigamos, ¿alguien tiene algo más que agregar o alguna opinión que quiera compartir con este círculo? No, por lo menos. Entonces, continuemos con esta última pregunta un tanto reflexiva. ¿Cuál es la función que ustedes consideran que la literatura tiene en la vida de las personas? Comenzamos con usted, señor Aldrich. Díganos su opinión sobre esta cuestión. Gracias que lo diga. Claro, la literatura, tal vez tengamos puntos de vista diferentes, pero la literatura siempre sigue teniendo el mismo objetivo, que es enseñar, expresar un sentimiento, una enseñanza, el poder ser libre en lo que podamos escribir, actuar, lo que podamos crear, depende de cada uno de nosotros. Y creo que eso es algo muy bueno para que así las generaciones futuras puedan crear sus propias obras literarias y enseñar a los demás. Muy elocuente su respuesta, señor Aldrich. Señor Shakespeare, díganos cuál es su opinión acerca de la cuestión planteada. Yo pienso que la literatura es algo muy importante en la vida de las personas, debido a que nos podemos llegar a encariñar con algunos personajes y sentir como si estuviéramos dentro de la historia, y eso hace que aprendamos más y hace volar nuestra imaginación. Me parece algo más que agregar. No. Gran argumento. Sigue usted, señor Poe. En mi opinión, yo concuerdo con la de mi compañero Aldrich. Creo que la literatura es algo que sirve para enseñar y para instruir a las futuras generaciones. Es lo que busco yo haciendo mis historias. Además de entretener, quiero dejar un mensaje claro. Gran argumento, señor Poe. Por último, señor Homero, ¿tiene algo que decir? Sí, quisiera agregar que mi punto de vista de la literatura es que es una, digámosle, fuente de entretenimiento para conocer alguna historia que, obviamente, como ya he mencionado, entretenimiento, no algo que vas a pensar, oh, esto va a pasar en la vida real o esto puede suceder, sino un simple hecho para entretener a la gente y que sigan leyendo y que ayude a llevarlo al borde de su imaginación y incluso escribir alguna obra en un futuro. Me parece muy bueno su argumento también.
Yo como moderador quiero dar mi punto de vista sobre por qué la literatura debe influir en la vida de las personas. Bien, mis presentes aquí, mis interlocutores, dieron a conocer diferentes géneros que se desprenden del concepto tan enorme y tan vasto que es la literatura. Ya planteamos que la literatura nos hace aprender, nos hace desarrollar nuestra imaginación y nos hace desarrollar nuestros sentimientos de una manera amplia. En mi opinión, esos son factores que deberían de ponerse en práctica en la vida diaria. Creo que si fomentáramos una sociedad más lectora, podríamos tener una sociedad diferente en muchos sentidos. En mi opinión, la literatura debe influir. ¿Por qué? Porque la lectura influencia, la lectura puede llegar a cambiar a las sociedades para bien y, sobre todo, leer es algo muy sano y es algo que debe también de seguirse poniendo en práctica, tanto en la educación como en etapas mayores, ¿no? Les agradecemos mucho su auditorio, sí, en este programa el día de hoy. Un abrazo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas. Les mandamos un abrazo y los esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang.